El diputado Juan Manuel Giordano quería poner de rodillas al gobernador de San Marcos, pero fue la Junta Directiva del Congreso la que lo acorraló y lo puso de rodillas a él. Los integrantes de la directiva le exigieron una explicación sobre la conversación por chat en la que se deja entrever presiones al gobernador marquense. Los integrantes de la Junta Directiva del Legislativo le reprocharon al diputado cada uno de sus errores, no solo en esta, sino también en su anterior legislatura. Señor diputado, en los últimos días hemos visto su actuar. Quiero hablarle con toda franqueza y con toda sinceridad al amigo, al patojo, como le debe decir, a tratar de hacer en usted una reflexión y un cambio de actitud. Créame que el Congreso de la República está haciendo sus mejores esfuerzos por mejorar su imagen y todos los días ponemos nuestro granito de arena a tratar de enderezar las cosas. Cuesta mucho, está costando mucho, pero ahí va. Y duele mucho al pueblo de Guatemala, a nosotros, la Junta Directiva, que ver como minado ese esfuerzo en una situación como la que usted vivió. He recibido más de 30 o 40 llamadas de diputados pidiendo su cabeza, señor diputado. Yo entiendo perfectamente el derecho que le asiste en la ley. Nadie le puede quitar la curul. Nadie. La ley lo cubre y lo protege. Para eso los constituyentes lo dejamos así. Sin embargo, señor diputado, sí hay una sanción de tipo moral. Yo, por lo menos por la prensa, he dado seguimiento a varios de los escándalos que usted ha cometido. Desde usar el correo postal del Congreso para promocionar un negocio de venta, no sé, me acuerdo de temas de energía solar, me parece que era, o plantas de energía solar, hasta escándalos en la vía pública en Chiquimula, pasando ahora por este tema que no solo involucra un chat, sino también una citación que se pretendía hacer y que se hizo primero con la gobernadora de Alta Verapaz y se pretendía hacer con el gobernador de San Marcos. Usted se ha ganado el trofeo del máximo tránsfuga en 2 legislaturas. Para mí es un tema de ética moral, insisto, compañero diputado. Usted ha traicionado al pueblo de Guatemala, usted ha engañado al pueblo de Guatemala. El presidente del Legislativo afirmó que es indignante el comportamiento de Giordano y se puso a disposición para buscarle un psicólogo o agendarle un encuentro con Dios. Y como padre de familia que soy y porque conozco a su padre, si necesita ayuda profesional de algún médico, de alguna cuestión, con mucho gusto el Congreso se lo va a disponer. Esa fotografía con una pipa nos molestó muchísimo. Si usted necesita una mano o acercarse a Dios, nosotros le podemos ayudar. ¿Ok? Junta Directiva va a deliberar del asunto y sacará una resolución. Y el tiempo que me pidió para hablar al Pleno, en lo personal creo que es lo mínimo que podría hacer. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Vamos a abrir la discusión de una sola vez. Estamos con escándalos Congreso como nuestra etiqueta de esta noche. ¿Y por qué le digo escándalos y no escándalo? Porque no ha sido uno, han sido muchos a lo largo de la era democrática de nuestro país. Y algunos pues involucran a personas que también estaban en esa misma mesa. Estoy en el 4269-1824 como nuestra aplicación de WhatsApp y tenemos una cantidad enorme de mensajes. Hay muchos funcionarios y legisladores tirando piedras como el antiguo mundo, rasgándose las vestiduras, puros fariseos, aborreciendo a uno de los suyos hasta la demencia. Pero este personaje es solo una muestra de lo que pasa en dicho órgano legislativo. Nos dice: los diputados piden el 30 al 45% de las obras y el 10% sobre las plazas otorgadas para ser diputado se paga por la curul de 5 a 8 millones, así que eso no va a parar. Nos dice: las extorsiones del Congreso se equivocan sin creer que los ciudadanos nos vamos a dejar. Una vez más, Giordano fuera. Nos dice: si renuncia el diputado Giordano, ¿quién asume? Es por corrimiento de la bancada líder. ¿Sí? De la bancada líder, el listado nacional, casilla 8. Ya le voy a averiguar porque no lo tengo en mente, pero es buena la pregunta. Hay que orar, sí, Juan Manuel Giordano es casilla 7
por el listado nacional de líder, pero ya lo voy a averiguar con todo gusto. Hay que orar por nuestras autoridades, es bíblico. Es lo que nos dice: si se perdona al primero, se tendrá que perdonar a todos, no apoyemos a la corrupción. Yo no quiero ser el abogado del diablo de nadie, pero es que creo que no es el primero. De verdad, siendo absolutamente honesto, no puedo creer que tengamos una memoria tan corta de lo que ha pasado en la historia del organismo legislativo de este país. El padre de Giordano también dejó mal parado al Partido Unionista, transfugistas de familia, nos dice: este es un caso de tantos que se dan en el Congreso, es porque se descuidaron y salió a luz, pero es el pan diario de los diputados. El problema del diputado Giordano fue no controlar sus emociones al tener bastante dinero en sus manos. Es una vergüenza para todos los jóvenes que trabajamos y estudiamos para hacer de Guatemala un mejor país. Eso da risa, ni que fueran los papás regañándolo. Ahí sí se puede ver la clase de diputados que tenemos. Es lamentable y triste para nuestro país. Con escándalos Congreso, me parece que fue tan fuera de lugar que el señor Taracena le siga diciendo patojo y ofrecerle ayuda psicológica y religiosa. Los fondos del pueblo no son para cubrir ese tipo de gastos. Esa no fue una sanción real. Se siguen burlando del pueblo. Es que tampoco tienen más. Siendo absolutamente honesto, el Congreso tampoco tiene mayor poder para poder sancionar de una manera mucho más rigurosa, aunque quisiera, a otro diputado. Es que está hablando, nos guste o no, de sus pares. Está hablando de otro miembro del Congreso de la República que, nos guste o no, llega también por el voto popular, metido dentro de los mismos listados que llegaron los 158. O sea, aquel que le diga, yo sí tengo la legitimidad, es muy complicado. Max Santa Cruz, buenas noches y gracias. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches también, Mario. Mucho que hablar sobre este tema. De pronto, el más fácil, el más obvio que la gente refleja en redes sociales es hablar directamente de la destitución o de la renuncia que se exige del diputado Juan Manuel Giordano. Sin embargo, creo que la reflexión nos tiene que llevar a puntos mucho más profundos que tienen que ver y que pasan incluso por la ética política, que no solo es patrimonio de la clase política como tal, sino que es también patrimonio, o debería ser patrimonio también de los ciudadanos, ya que son los principios fundamentales en los que se debe basar el qué hacer de un político, en este caso, que aspira a ser un representante electo por voto popular, ya sea en el caso de Juan Manuel Giordano, que fue por corrimiento de esa séptima casilla dentro del líder, que entra él en sustitución del exdiputado Martínez Loaiza, y pues que ha tenido su recorrido en diferentes bancadas y partidos, y hoy en día pues integra la bancada del partido oficial. Pero también tenemos que ver una serie de errores y de señalamientos que se dan dentro de ese canibalismo político, que tampoco ayuda en términos de la depuración y en la recomposición de un sistema que a todas luces está definitivamente amañado, está entrampado, y que nutre perversamente los intereses más oscuros de muchas personas alrededor del quehacer político, pero también del quehacer ciudadano. Yo creo que hoy en día tenemos que ser cuidadosos de ver este procedimiento, que vemos lo obvio a partir de un texto, de un WhatsApp o de un intercambio en un chat que se hace con el jefe de bancada, que no se nos olvide, porque el jefe de bancada también fue parte de ese diálogo que existió en un teléfono celular. Pero también tenemos que ver cuáles son las responsabilidades de los partidos políticos que en Guatemala pareciera ser jamás asumen su responsabilidad con consecuencia al haber postulado y al haber aceptado, en todo caso, a un tránsfuga como el diputado Giordano, sin consecuencia alguna, sin esperar tampoco ilusoriamente que el juicio o la reflexión que tengamos que hacer los ciudadanos se va a cambiar a través de un voto popular. Eso no va a suceder si no es porque los partidos políticos, incluso habrá que cuestionarlo, si son verdaderos partidos políticos hoy en día. Pero a ver, Max, la UNE no dijo nada con el caso de los 82.8 millones cuando el presidente del Congreso era un miembro fundador de la Unidad Nacional de la Esperanza. Líder no dijo nada de lo que ocurrió con más de 5 diputados con proceso de antejuicio, que tampoco lo dijo La Gana, que tampoco lo dijo Todos, que se ha hecho a base de tránsfugas. A ver, la bancada Todos, ¿qué es? La recopilación de todos los exiliados de la UNE. ¿Qué es la del partido MR? Todos los exiliados tránsfugas del Partido Patriota. O sea, de verdad estamos juzgando con varas diferentes,
Y a ver, no es que yo le tenga ningún tipo de aprecio al diputado Juan Manuel Giordano. Creo que no le aporta nada al Congreso de la República, como otros muchos que no le aportan nada. O sea, de verdad, haga usted el ejercicio como ciudadano. Nosotros lo tratamos de hacer antes de entrar al aire. Dígame usted el nombre 158. Va, pongámosla fácil. De 30, pues, de 30 diputados, de 158, o sea, todavía le dejo 120 y tantos de ventaja y le prometo que le va a costar horrores. Mario Rosales, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos, Max y a toda la audiencia de Canal Antigua? Bueno, acá creo yo que es una muy buena fotografía para ver lo folclórico y pintoresco que puede ser la política guatemalteca y también lo gangsteril que ha sido. Esto ha ocurrido, traíamos acá a colación antes de entrar al aire al mal recordado diputado Obdulio Chinchilla Vega. ¿Se recuerdan ustedes de ese congreso de los años 90 y lo que motivó a Jorge Serrano Elías a dar el autogolpe aquel 25 de mayo de 1993? Pues este congreso no difiere mucho. O sea, esto ha ocurrido, los diputados han presionado, han coaccionado, buscan colocar a su gente en diferentes ministerios, en diferentes entidades. Hoy porque de plano hay una facción dentro de la bancada de FCN que efectivamente le quiere mover la silla a Javier Hernández, se cuela este chat y el escándalo. Pero aquí creo yo que también debemos de llamar a la reflexión de la corresponsabilidad ciudadana que hay en todo esto. Esta gente no llegó por arte de magia a ocupar las curules al Congreso de la República. No es la primera vez. Uno, por ejemplo, está bien, ok, que se le haya citado al señor Giordano a que diera explicación, pero uno hubiera querido ver esa misma entereza, esa misma postura del Congreso como institución. El caso del diputado, cuando era diputado Guy Rivera, que hoy preso en prisión preventiva ligado al proceso, ahí no pasó nada. Cuando había un audio claro, cuando estaba coaccionando a la magistrada Claudia Escobar para un amparo para beneficiar a Roxana Valletti, ahí no pasó absolutamente nada. Pues yo no vi tampoco que se rasgaran las vestiduras de esa manera cuando ponen en ridículo con aquel diputado que se tira harina en la cara. Tampoco. Un ridículo, de verdad. O sea, era una payasada de primer orden. O sea, y con todo el respeto que me merece el señor presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz Sol, oiga, hablar de escándalos en el Congreso de un hombre que en su momento le dijo a un grupo de diputadas chuchas apaleadas, por Dios, es que también hay que tener cara, hay que tener solvencia moral para hacer las cosas. Y al final, acá lo que estamos viendo es que Juan Manuel Giordano es un diputado, pues no con influencias, no es un diputado de los pesos pesados, o sea, digamos que no era lo mismo Guy Rivera en aquel momento o Baudilio Ichos en aquel momento a Juan Manuel Giordano, que ha vivido pues del escándalo de esto y que de verdad, miren, qué triste y qué bochornoso que nos estemos perdiendo en el tema Giordano cuando de verdad de estos 158 diputados, o sea, como usted bien decía, ¿cuántos son los rescatables de esta octava legislatura? Pero a ver, Mario, o sea, en lo que le están achacando y estamos, porque yo también lo he hecho, a Juan Manuel Giordano es su cambio recurrente de partido político. En esta legislatura, no le estoy hablando en la séptima, donde hubo más de 90 y tantos tránsfugas, 90 y tantos de 158. O sea, 2/3 partes del Congreso fue tránsfuga en la séptima legislatura. Pero en la octava, no habían pasado un minuto como diputados y ya habían más de 50 tránsfugas. O sea, también creo que no estamos valorando lo que estamos diciendo con absoluta certeza. A ver, si se ha cambiado 1000 veces de partido, sí, condenable. Como condenable los de MR. A ver, es que no se MR es la bancada tránsfuga de esta legislatura, lo que fue en la séptima legislatura, la bancada todos. No tuvieron un solo voto en las urnas, uno. Yo solo una reflexión muy rápida, y es que tenemos que entender lo siguiente. O sea, esta bancada FCN Nación... es un error político. 11 diputados electos por voto popular y el resto de 25 diputados agregados entran, si es que los 11 primeros tenían alguna identificación realmente ideológica, de principios, de valores con el partido político por el cual son nominados, postulados y electos. Los otros 25 no me van a contar a mí y a decirme que descubrieron la luz en el camino con la bancada oficial y que de repente encontraron ahí realmente la respuesta
a todas sus súplicas y a todas sus peticiones para finalmente ver cuál es el camino adecuado en el quehacer político dentro del Congreso de la República. Eso no fue así. Y hay que entender que tampoco el presidente se puede desligar de su responsabilidad, aunque él dice que maneja esa independencia de partido, porque al final del día es el líder que lleva a muchas de estas personas a ser electos, es el que le da vida a un partido político, a una coalición, y por supuesto, permanentemente tiene esa relación de comunicación con su bancada. Y si no, no tendría ninguna razón de haber metido 25 diputados más. Y por eso Mario, tampoco... voy, Mario, solo voy porque tengo muchos mensajes. Estamos con Escándalos Congreso. Nos dice Jonathan Ardón, ¿por qué los tránsfugas no se afilian al partido que llegan? Porque ni siquiera es requisito, Jonathan. El doctor Hernández, el Congreso no me representa, el presidente no me da confianza y mi alcalde brilla por su ausencia. Estoy fregado, dice el doctor Hernández. René Félix, en 5 años no se ve reflejado el trabajo, no ha hecho nada y solo deja mal parado a los jóvenes, es lo que plantea René. Carlos Álvarez nos plantea, todos se somatan el pecho porque nadie se indignó con casos de asesores, conserjes, etcétera. Es otro tema. Sí. Bueno, por cierto. Juan Carlos nos dice, para variar y para no perder la costumbre en el Congreso solo refleja su esencia, corrupción. Anabela Palomo nos plantea, Giordano, reflejo perfecto, herencia del Congreso, nueva generación corregida y aumentada y empeorada. Beatriz, es el pan nuestro de cada día desde que se destapó el caso de La Línea. Los ciudadanos ahora sí opinamos. Luis Fernando nos dice, y si nada de lo que estamos hablando tiene sentido porque ellos saben a qué juegan menos nosotros. Rolando nos dice, diputados con la cola machucada regañando a su similar, qué triste espectáculo. En el caso emblemático del momento, pero es el caso emblemático del momento, ¿qué diputado está limpio como para tirar la primera piedra? Con los dedos de las manos, ¿eh? Sí. El señor Herrarte, diputados frustrados porque se puso en evidencia sus mañas, una de tantas. Taracena lastimó la laicidad del Estado al ofrecer apoyo del Congreso para que Giordano se acerque a Dios. Es indebido. Yo entiendo lo que plantea el activista Jorge Solo. Lo que hizo de verdad Mario Taracena hay que entenderlo en el contexto de que lo está tratando como un niño, como un niño. Le está diciendo, de viva voz, le dice, creíamos en el patojo. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? No estás a la altura de nosotros los diputados. Cuando, siendo honesto y tratando de ser congruente, el tipo también es un diputado. O sea, lo tuvo que haber tratado como un par, como un legislador. Lo que pasa es que lo está chamaqueando. Hicieron el show solo para decir que se hizo algo. El delincuente de Puquí tiene 15 días solo para que olvidemos y él siga. El licenciado Tai, en el momento en que FCN y Jimmy permitieron tránsfugas tipo Giordano, comenzó la debacle y el deterioro de la moral en Escándalos Congreso. Mario. Sí, yo me quería referir un poco al tema del mensaje del presidente de la República la noche de ayer. O sea, toda la carne en el asador ahorita está con el tema de Juan Manuel Giordano, pero digamos que ahí es evidente que hay un alacrán en la camisa y es el que filtra este chat entre el jefe de bancada y el diputado Giordano. Pero digamos que ellos permitieron que ese alacrán entrara a la camisa. O sea, ahorita ya no se vale. Uno hubiese querido ese discurso de ayer en la noche con esa energía y hasta se le veía al presidente molesto cuando su bancada le abrió la puerta a cualquier cantidad de gente impresentable. Miren ustedes, por ejemplo, este diputado Galdames de Quiché sobornó a un periodista, quería sobornar a un periodista. A dos, es cierto, para la campaña sí, hubo un video. Dos. O sea, las cámaras del Congreso en esa ocasión se perdieron, no aparecía el video. Esa gente es la que hace la bancada oficial ahora. Mario está hablando del caso de un reportero del diario El Periódico a quien le dio un sobre, si no estoy mal, con 3,000 quetzales y el reportero le dijo, aquí está su sobre, aquí está el dinero, yo no lo quiero. Fue un caso comentado. Esa es la gente que es parte ahorita de la bancada oficial y ahí no salió el presidente a decir, miren señores, o sea, por favor. Entonces, no hace mucho sentido. A mí no me hace mucho sentido. Pero a mí me hace menos sentido qué ha logrado el presidente. No sé si el presidente... Creo que ayer el presidente, con todo el respeto, con el gran comunicador que él es, porque realmente es un tipo muy hábil para la comunicación, creo que lo matizó de una manera equivocada cuando él dice,
yo me retiré, me desligué del partido por el cual fui electo. Y luego matiza la oración y dice, como me lo obliga la ley. Yo creo que lo pudo haber matizado porque creo que es lo correcto. O sea, como me obliga la ley quiere decir porque lo tuve que hacer, no porque yo quisiera. Si él viene y le dice, yo lo hice porque creo que es lo correcto en cuanto al respeto a la independencia de poderes, él hubiese matizado un distanciamiento mucho más profundo de la bancada de FCN Nación, que es la que le ha traído mayor desgaste a partir de las decisiones de su jefe de bancada, el diputado Javier Hernández. Ahora voy, Max, solo estoy en WhatsApp, que tengo una cantidad enorme de mensajes, pero enorme. Estoy en WhatsApp y nos plantean, a mí me parece bien lo del Dipuquid, pero si juzgamos con la misma vara, nos quedamos sin diputados en el Congreso, así de simple. Es cierto que hay muchos diputados con la cola machucada, pero con este Giordano hay que sentar un precedente, ya despertamos. Preocupante la situación del Congreso, eso lo hace para que el tiempo pase y otro año más sin hacer nada, ganando bien. El único precedente es la renuncia, ya que no regrese después del tiempo que pidió. FCN se está lavando las manos con Giordano. Si el chat era de uno o de varios diputados, da a entender que se estaban poniendo de acuerdo. Es un grupo. Lo que pasó era un grupo de los miembros de la bancada de FCN Nación. Así de fácil. Como rezar 3 Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto, usa una analogía de una canción de Ricardo Arjona, y este tipo es un asesino de la política, igual que muchos, la disculpa no basta. ¿Acaso Javier Hernández no debería también ser sancionado? También fue parte de, es lo que nos plantea. Y nos dice, estamos ante una realidad de la sociedad. Los diputados no son de Marte, son hermanos, amigos, primos, nietos de ciudadanos guatemaltecos, son un reflejo de la sociedad en todo su contenido. La práctica de ellos son un reflejo de la sociedad. ¿De qué nos asustamos? El licenciado del CID, gracias al licenciado del CID. Y por último, es un descaro, solo show, son coyotes de la misma loma, Max. Regreso muy rápido a esas declaraciones del presidente. Creo que comete un error dentro de su capacidad de comunicador, y él dice que él, respetando la independencia de poderes, no habla sobre o pide la renuncia del diputado. En ese sentido es correcto, no le toca. Pero aquí no estamos hablando de que sea el Congreso el que necesariamente tenga que pedir la renuncia del diputado. Si en todo caso podría ser la propia bancada, y ahí no hay ningún problema de interferencia entre poderes, porque está hablando el ciudadano Jimmy Morales, en su momento miembro, porque no sé si todavía sigue afiliado o no. Otra cosa es que deje un cargo de dirección de partido, y otra cosa es que se haya desafiliado del partido como tal. Y como tal puede exigir él como ciudadano que el partido utilice los mecanismos o exija directamente la renuncia de diputado. Pero en fin, creo que ese es el tema de todos, es el menos importante. Tristemente, a veces la actitud, en este caso del diputado Giordano, tiende a ser el reflejo, como de otros tantos que no necesariamente salieron en este escenario, en este momento, de esta ausencia que hablábamos de la ética política, pero que también tristemente a veces refleja muchos de los ámbitos de la sociedad. Y tal vez suena muy duro con lo que estoy diciendo, porque sé que usted que está en casa no se refleja, por supuesto, ni yo tampoco, en lo que sucedió en el Congreso en estos días. Pero sí de alguna forma existe esa corresponsabilidad como ciudadanos de esa elección que se hace de nuestras autoridades, de ese voto popular que a veces nos restringe o nos amarra a una forma de elección que no necesariamente la que todos queremos, y que de repente en entuertos y en escondites se meten personas que no son precisamente las adecuadas para fortalecer el sistema democrático y representatividad. Pero de igual forma, también a veces somos muy intermitentes en este juicio necesario que tenemos que hacer los ciudadanos de nuestras autoridades de manera responsable y objetiva. Hoy en día se llama Juan Manuel Giordano. El día pasado se llamaba el diputado Martínez Loaiza, la exdiputada Delia Bach, etcétera. No es el nombre en sí de la persona que le toca en el turno en este momento salir al escenario público a ser ajusticiado por sus errores, que solo cada quien responde por ellos, sino que sí nos toca realmente ser responsables en poder exigir a los partidos políticos, si es que queremos tener partidos políticos verdaderos, que realmente sean corresponsables de las decisiones en la postulación y en la aceptación
de estas personas dentro de sus filas. Existe o debe existir esa corresponsabilidad. No puede ser que los partidos políticos se desentiendan de ese nivel de responsabilidad. Y en ese sentido, el presidente Jimmy Morales, antes de desligarse de su relación en esta que menciona con el partido político de gobierno, definitivamente tuvo a consideración y conocimiento qué personas integraban dentro de ese transfugismo esos 25 nombres que vinieron a engrosar las filas de la bancada oficial. Es decir, ahí había una responsabilidad de saber quién era. No es que Juan Manuel Giordano salió de la noche a la mañana y hoy en día nos da la sorpresa a todos. Se sabía quién era él, por mencionar uno de los otros tantos que nos han mencionado. Que hay muchos más que también podrían ser también igualmente llamados. Y como dice el informe, just wait. Porque hay compañeros, más compañeros nuestros, todavía en la dirección legislativa del Congreso, esperando la gran sorpresa de cuántos van a llegar dentro de como máximo hora y media a presentar su carta para cambiarse de bancada en el último momento en el cual pues evitan el desincentivo. Hay que tenerlo claro. Cambiarse de partido político será permitido en el Congreso de la República, lo cual es desincentivarlo. ¿A qué me refiero con desincentivarlo? Que durante el resto de la legislatura no podrán optar ni a un cargo en la Junta Directiva del Congreso, ni tampoco a ser miembros, no miembros sí, pero no presidentes de ninguna comisión legislativa. Lo cual los pone, en mi particular visión, en diputados de tercera categoría. ¿Por qué de tercera? Porque de primera es, si usted es el presidente o miembro de la Junta Directiva. De segunda, si es usted miembro de la instancia de jefes de bloque, que es donde se responde a todas las coyunturas y todo lo que se hace en el Congreso es en la instancia de jefes de bloque. La tercera, como presidente de comisión. Usted le puede tocar ser presidente de la comisión más importante, que sería la de Moneda y Finanzas del Congreso, o de una comisión realmente con poca participación e injerencia, pero aún así tiene su oficina, su secretaria y el resto de granjerías que se le da como presidente de comisión. Y si usted no tiene ni la presidencia ni la Junta Directiva, ni pertenece a la instancia de jefes de bloque, y tampoco puede pertenecer a la presidencia de ninguna comisión, usted es un diputado raso. Y ahora muy rápido, hay quienes tampoco les interesa eso y prefieren pasar desapercibidos los 4 años. ¿Y por qué lo que más? está buscando es precisamente el anonimato para poder limpiar penas pasadas o seguir en el sistema sin levantar aspavientos. Claro. Por eso le decía, haga el ejercicio. Si me dice 30, oiga, de verdad, anda bien. Vamos a las redes con Escándalos Congreso como nuestra etiqueta de esta noche. El presidente debería de ser dejar los listados abiertos, aprobar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Esto es pantomima. Yo estoy de acuerdo. Creo que los temas más importantes de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos es lo que nos tiene que indignar. Claro. Porque esto va a seguir sucediendo. Siguen siendo tránsfugas, siguen estando presionando a quienes tengan que presionar para que el dinero llegue no a las obras, a sus bolsas. Juan Carlos nos dice, en algún momento el cambio en el Congreso tendrá que hacerse depurándose de a poco, empezando con los tránsfugas. Al invocar la ley ordinaria y no la Constitución, el presidente exhibe ignorancia por enésima vez. Comprémosle una, es lo que nos dice Raúl. Susana nos dice que hagan una verdadera reforma de la ley electoral de partidos políticos para mejores candidatos en el 2019. Yo estoy de acuerdo con Susana parcialmente. Necesitamos mejores candidatos, pero también mejores votantes. Sí. Tenemos que ser nosotros quienes nos informemos más, estemos atentos, sepamos de qué estamos hablando. Y Hernández también habló en el chat y ha quedado claro que no lo quieren de jefe de bancada. Pues parece que, al menos a lo expresado el mensaje de ayer del presidente, es su interlocutor confiable. A mí esa fue la impresión que me da. Cuando le dice, le pido al jefe de bancada, Javier Hernández, me hace entender que es su hombre. Era un voto de confianza. Exacto, que es su hombre, su hombre que le permite ser un interlocutor confiable, ¿no? Espero ahora con el escándalo del diputado Giordano salgan a luz todos los diputados que tienen cola que machucar. José Corso nos dice, esta Aracena quien obtuvo el primer voto de censura, quien ahora lo pide contra Giordano. Ironías de la vida. Alejandro, no se salva ninguno y la guerra en el gobierno es evidente, le tocará al pueblo tomar las riendas de otra manera, es su pregunta. Luna de León, es que FCN es el mismo que el Partido Patriota, actos no se miran las mismas caras del... ¿Ok? Actos, no se miran las mismas caras
del tiempo de Otto Pérez. ¿Por qué para un trabajo exigen requisitos? ¿Por qué no hacen lo mismo con los diputados? Urgen cambios. Simple. Eso entra dentro de la teoría política, pero simple, porque quien le da el trabajo es el votante. Así de fácil. Mario. Sí, yo me quería referir un poco a, digamos, hay mucha indignación en las redes, sí, pero había el sábado pasado convocada una manifestación para precisamente pues, denunciar, gritar, pedir lo que fuera en contra del Congreso de la República y en específico en contra del diputado Juan Manuel Giordano. Si habían a las 4 menos cuarto de la tarde, si habían 35 personas enfrente del Congreso, era mucho. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Realmente queremos sacudir a este dinosaurio, este aparato ya caduco, gangsteril, político que cada 4 años llega a instalarse ahí solo para hacer negocios, solo para chuparse de los recursos del Estado? Tenemos que pasar a la acción, a la participación, a la demanda, pero en serio. Porque de verdad, miren, los diputados, ¿qué se pasaron haciendo las últimas 4 semanas? Cortando absolutamente todo de los puntos torales que realmente daban un respiro a este sistema electorero. ¿Qué pasó con el voto nulo vinculante? ¿Lo aprobaron? Sí, pero es un chiste. El voto nulo es ridículo. Va a ser un chiste. O sea, la mitad de los votos válidos más 1. Sí. A ver, no de los votos y con válidos, los mismos de los candidatos. votos emitidos. O sea, ¿se puede imaginar usted que de la totalidad de votos que lleguen a la urna, la mitad más 1 sean nulos? Eso es imposible. Prácticamente imposible. O sea, eso se pasaron haciendo los diputados. O sea, en 2019, de verdad, a como quedaron las reformas, a como van, en 2019 habrán más Giordanos. Habrán más Giordanos. Y rápidamente des en cuenta que algunos de los cambios que pronto han sucedido en el pensamiento del elector no han provenido de una reforma a la ley electoral, sino que eventualmente de las acciones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, porque han desnudado algunas de las figuras que eventualmente estaban señaladas con diferentes irregularidades y que al final de cuentas lo sacaron de la contienda electoral. Y menciono esto porque si es el caso del diputado Giordano, acordemos también que en relación al caso de la precisamente gobernadora de Alta Verapaz, claro, que también es otra situación muy compleja, la directiva del Congreso también citará a Javier Hernández, a Óscar Corleto y Laura Franco y a Juan Manuel Giordano para ese tema específicamente. Y el Ministerio Público ya fue a tomar declaración al gobernador de San Marcos para ver si a partir de las mismas considera que es necesario solicitar un antejuicio al diputado Giordano. Es ahí donde puede empezar a haber depuraciones y donde de pronto la misma clase política puede empezar a tener temor de lo que sucede en las consecuencias de sus actos, porque la ley electoral todavía está muy lejos de lo pero Max, yo de verdad, yo no quiero ser tan pesimista, pero es que yo veo que no hay temor de nada, que siguen blindados bajo esa esfera de la impunidad. Aún así, el que estaba a la par de su curul está preso. Pero es que no hay temor de nada. Se sigue buscando hacer exactamente lo mismo. Buscar las mismas prebendas en los consejos de desarrollo, las mismas prebendas a través de utilizar a los gobernadores como ese flipón para transformar lo que la comunidad le pide, un puente, y de repente se transformó en una cancha sintética, que es una cosa absurda la forma en la que se transforman en esta pirámide, que por cierto es una de las políticas públicas con un diseño institucional más interesante que puede tener Guatemala, pero que de repente hay elementos mágicos que transforman lo solicitado por la comunidad en lo que a la persona que da el último plumazo se le da la gana. Es que de verdad, yo no veo ningún cambio y también veo, como bien plantea Mario, un grado de desidia de parte del ciudadano, como que ya nos cansamos de la plaza, como que ya nos cansamos de caminar, como que ya nos cansamos de decirle al político, mire, es que de verdad usted no da respuestas. Porque de esas 35 personas de las que habla Mario, a ver, ahí han sido 100. Pero las redes se inundan, se queman. O sea, tenemos que llegar a pasar, efectivamente, si queremos una transformación del sistema, del teclado a la plaza, de ahí para adelante, pues seguirán siendo eso, mensajes. Vamos a las redes, estamos con Escándalos Congreso. Majo nos dice, el voto
es malo, pero seamos realistas, no hay por quién votar nunca, siempre es lo mismo. La gente que salía o quería manifestar contra el Congreso, ¿dónde está? Fernando, acá se está juzgando la vulgaridad por el acto de extorsionar, fue 2 y no de 1. Falta Javier Hernández también, es lo que nos dice Fernando. Por más que nos informemos y la ley no cambia, no podemos elegir. Los partidos son los que eligen, no los ciudadanos. Yo no estoy de acuerdo con Meca. De verdad no estoy de acuerdo con Meca y se lo voy a plantear de esta manera. Con la actual ley electoral, con la que está vigente, que fue con la que se eligió en 2015, alguien que lo tenía todo a esta altura del año 2015, no le tocó. Sin meterlo preso, sin proceso de antejuicio, con su partido vigente, fortalecido, invirtiendo la cantidad de dinero que fuera necesario, no le tocó. Con esta ley electoral de partidos políticos, quiere decir que el voto ciudadano tiene un valor importante. Nos dice Miguel, ninguno de los tránsfugas de FCN tiene la moral de exigir castigo contra Giordano, es una hipocresía sin límites. Si en 4 años este diputado no ha cambiado, ¿creen que en 15 días va a cambiar? Por favor, seamos serios. Me gusta su expresión, me gusta. Marco nos dice que renuncie. Y el señor Corso, Jimmy Morales hace lo mismo que hizo Otto Pérez Molina, desligarse del partido para no afrontar las metidas de pata y las tranzas de su bancada. Yo sí hago una diferenciación. Pérez Molina sí tenía una bancada mucho más disciplinada, con un proceso institucional para mal, si usted quiere, para hacer cosas absolutamente corruptas, pero con disciplina partidaria y ese tipo de cosas. Era otra cosa, que hoy no hay. Habían elementos de unidad que es lo que no identificamos hoy en día, por lo menos en principio. Después que no le estoy diciendo que hayan sido buenas o no se hayan llevado a un mal lugar. O sea. Ahora, interesante es que vemos nuevamente que hablamos que en otros países, en otras democracias, pero no por solo el tema democrático, pero en otras responsabilidades, también incluso ciudadanas, una persona señalada, si queremos ver de un chat como este que tenía una intención que no era precisamente buena, sino que asumimos que es perversa, hubiera renunciado sin necesidad que lo estuvieran llamando a este circo que hoy en día presenciamos, o el que los que tengan que venir. Ahora, agrego esto que de repente no lo hemos considerado. Supongamos que en efecto renunciar. El líder es un partido en vías de extinción. Seguro. ¿Verdad? O de cancelación. ¿Qué pasa si de repente se cancela el partido antes de que resulte que renuncie el señor? ¿A quién nombran entonces? Sí. Y eso tampoco va a arreglar la situación del Congreso. Ni tampoco. Pero, o sea, la renuncia de Juan Manuel Giordano ni la ida de él va a cambiar el Congreso de la República como tal. Por eso hay elementos de mayor profundidad en términos generales. Pero a ver, Max, ¿qué va a pasar? Le va a decir, mire, yo era un partido existente al momento en el que se da la votación y por lo tanto lo que le corresponde es la curul al que estaba en mi listado. Y el listado está claro. Aún así no existiera el partido. Un usuario nos compartía un corrimiento acá, sin partido. Sí. Un usuario nos compartía acá que posiblemente la persona que le tocaría asumir la curul de diputado Giordano era el exdiputado Fernando García Gudiel. Pero García Gudiel, no sé, no estoy tan seguro. Le prometo conseguirle el dato a la brevedad. Voy a ir a la pausa, son las 10:43, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvo Degua, los techos curvos de Guatemala. Candidatos nos manda el listado, por el listado nacional del Partido Libertad Democrática Renovada Líder, casilla 8, yo me había equivocado, yo creía que era casilla 7, y es Juan Manuel Giordano Grajeda, y la casilla 9 correspondería a Hugo Fernando García Gudiel, ¿se acordará usted de García Gudiel? Sería el corrimiento, si es que se llega a dar esta salida, si no, pues seguiría él en su curul. Estamos para cerrarlo. Max. Pues la reflexión que hoy tenemos es precisamente el deseo permanente de exigir a quienes nos quieren y nos buscan representar por voto popular, tienen las características, las cualidades basados en principios de ética, de moral, que a veces suena como muy ilusorio, pero créanme que creo el guatemalteco está ya cada vez menos tolerante a los abusos expresados en el ejercicio de la autoridad.
Pero por supuesto eso no es suficiente si los partidos políticos que buscan ese voto no se comprometen ante los ciudadanos de que no van a ser tolerantes con este tipo de personalidades que llegan a exigir o a pedir el voto popular. Que no se nos pasen desapercibidos, que la ley electoral debe ser mejorada para que realmente represente esas aspiraciones del pueblo de Guatemala. Es una deuda que tienen todavía con la ciudadanía y que esperamos que se corrija, porque realmente es lo que el guatemalteco está esperando para que este país cambie. De ahí en adelante no podemos ser ciudadanos intermitentes. Lo de Juan Manuel Giordano es un caso dentro del Congreso, como muchos otros que han sucedido en la historia de esta legislatura, y desgraciadamente creo que no será el último. Así que tenemos que estar preparados y ver si en lo que corresponde al transcurso de la justicia, que en este caso es posiblemente la investigación del tema de Aldana, la fiscal general, para poder incluso ver, identificar si existe una comisión de un ilícito a partir de ese famoso chat, y lo que sucedió también con la diputada Altavera Paz, por lo menos pone las barbas en remojo a los diputados o cualquier funcionario público, que nadie está por encima de la ley. Vamos a las redes con escándalos. Congreso nos dice: a Giordano lo pillaron por ser uno de los inexpertos comparados con los otros diputados. Debe de haber presión. Nos dice: ¿quién puede hacer un verdadero cambio imparcial a las leyes? Se puede convocar a una constituyente, leyes obsoletas. Imagínese usted si le da a estos políticos la posibilidad de reescribir la constitución política de la República. Y el Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué no se pronuncia así como contra los alcaldes que le quiten sus credenciales y son los padres de la patria? Y Martín nos plantea: si no cambian las pseudo reformas, seguirán protegidos y todos metidos bajo la hedionda chamarra en donde se tapan. Mario. Sí, al final uno creería que con todo lo que ocurrió en el año 2015 y los casos de exdiputados ya guardando prisión preventiva, esta gente de la octava legislatura iba a tomar un poco de conciencia. No, siguen haciendo exactamente lo mismo y seguirán muchos haciendo exactamente lo mismo. Al final lo que nos queda a la ciudadanía es realmente involucrarnos, pero de verdad, en serio, involucrarnos. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos pasan por estos gángsters, no van a hacer absolutamente nada para que el sistema cambie. Lo que nos queda es demandar en sí, informarse en 2019 qué gente va en los listados, porque ni sueñe que esta gente va a aprobar el voto uninominal. Así que infórmese, empápese y solo así va a poder castigar a esta gente con el voto. Es lo único que queda.